La heladera está vacía, la factura ya vencida, en el baño. los caños rotos, La vecina me dice que soy un croto, no me fui al almacén. Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganás, la patinás. ¿qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganás, te la gastás. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo. Mangué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, más que una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, ¡No! de boquetero, de motoquero, de curandero, de cara, de stripper, de chorro, travesti, de cura, violo, ¡no! Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. Dios bendiga el juanete en la pata de mi abuela, que con sabiduría me decía que en la vida hay que aceptar. El dinero no es todo, Pero como ayuda, el dinero no es todo, ay, como ayuda, el dinero no es todo, pero como ayuda, el dinero no es todo. ay, como ayuda. Con dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo. Hola, buen día. Pero como ayuda, ay, como ayuda. Bajando un Dinero poco. sin dinero, Están llegando las últimas personas. ay, qué bueno que sería ganarse la lotería. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo. ¿Con qué temazo lo estamos recibiendo, no? Si quieren ir poniendo de dónde van Está bien. llegando. El dinero no es todo, Pero como ayuda, el dinero no es todo, ay, como ayuda. el dinero no es todo. Si te tengo, yo te gasto, si no tengo, no te extraño. No me importa el dinero, nunca me harás daño. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Bueno, ahí ya estamos en horario. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a este tercer encuentro de esta segunda edición de Octubre Financiero. Arrancamos hoy un poquito más temprano. Queríamos arrancar un poquito más arriba como para poder, meternos de lleno a esta conversación bien despiertos. Mi nombre es Farcha Díaz, trabajo en Traza. Junto a Sofi vamos a estar cogestionando este espacio, junto a dos espectaculares disertantes que van a estar hablando sobre finanzas. Estamos en la segunda edición de Octubre Financiero, que es una iniciativa entre varias empresas B, 6 puntualmente. Estamos las empresas que ven en pantalla, y entre todas estas empresas hicimos esta iniciativa, para quienes no conocen, trabajando una cuestión que es en común entre todos, como es la educación financiera y el propósito que tienen estas empresas de que las personas podamos tener más herramientas en la administración financiera, y por eso es que estamos haciendo estos 4 encuentros durante octubre. Ahí estamos en el tercero, hoy vamos a estar hablando de finanzas. Ya estuvimos en 2 encuentros anteriores, para quienes pudieron participar. Igual todos los que se anotaron tienen las grabaciones ahí disponibles, por si quieren volver, por si quieren compartirla.
vamos a estar hablando sobre los primeros pasos en la inversión y principalmente todo lo que es finanzas para principiantes. Puntualmente la capacitación va a estar dividida en dos momentos. Primero vamos a hablar de instrumentos de inversión en general y después, como no puede ser de otra manera, como empresas B que somos, queremos posicionar y seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con las finanzas de impacto, porque son aquellas finanzas que tienen un sentido como más profundo respecto al propósito que están de las inversiones que se realizan. Entonces queremos seguir potenciando y sumando voces que traigan esos nuevos conceptos a la discusión. Y para eso hoy van a estar hablando Mariano Musino, que él es CEO de Lojas, una de las empresas organizadoras de este evento, y Pato Gatti, que es directora de Velat de Río de la Plata, de la oficina de Río de la Plata, que comprende Argentina y Uruguay, y Pato nos va a estar hablando sobre finanzas de impacto. Una pequeña aclaración antes de pasar. Nosotros vamos a tener este espacio expositivo, donde van a estar las exposiciones. Ustedes pueden ir dejando ya sus preguntas por el chat a medida que va avanzando la presentación. Y sobre el final vamos a tener un espacio donde vamos a poder intercambiar, incluso quien quiera levantar la mano y hacer algún comentario, sacarse alguna duda, está previsto ese espacio para eso, para ese sentido. Y otra pequeña aclaración que también queríamos hacer es que recordemos que este es un espacio, un encuentro con fines educativos, que no tomemos la información que nosotros estamos comentando acá como una asesoría en alguna inversión financiera en particular. En general, nosotros en todos los encuentros tratamos de no hablar de algún instrumento en específico, de alguna marca en particular, sino que simplemente traer herramientas y conceptos generales para que después cada persona, de acuerdo a lo que sienta, pueda tomar sus mejores decisiones de qué hacer con sus finanzas. Así que bueno, sin más preámbulos, le dejo ahí la palabra a Mariano, que nos va a estar hablando de la primera parte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muy contento de estar acá. Y bueno, buscamos traerle algunas herramientas que existen hoy en el mercado para que puedan tener mejores decisiones de inversión. Y bueno, a la hora de invertir su dinero, lo primero que tienen que tener en cuenta es conocerse a ustedes mismos, es eh, conocer su perfil de riesgo al que están dispuestos a asumir en sus inversiones, y por eso el autoconocimiento es la base fundamental de cualquier decisión de financiera exitosa. Entonces, recuerden que esto también lo pueden aplicar tanto para sus finanzas personales como las finanzas de su empresa o los lugares donde trabajan, ¿no? Lo importante acá es conocer básicamente cuál va a ser el objetivo final de esa inversión que van a estar realizando. Y para eso les traje algunas preguntas para hacerse. Van a permitir identificar un poco qué perfil de inversor son en base al riesgo que están dispuestos a asumir. A la de estas preguntas, lo que van a tener es una pequeña tablita en donde van a tener algunas respuestas, y en base a las respuestas, debajo de todo, ver el resultado de qué tipo de instrumentos financieros deberían tratar de elegir. Bueno, la primera pregunta, lo importante a tener en cuenta es qué importe voy a invertir y cuánto representa de mi patrimonio ese importe. Si estamos hablando que el dinero que voy a invertir representa el 100% de mi patrimonio, lo que voy a tener que elegir son inversiones más conservadoras. En cambio, si es una pequeña parte de mi patrimonio, puedo ser un poco más agresivo en los instrumentos que elija. Luego, la otra pregunta es saber a qué plazo voy a necesitar ese dinero que estoy invirtiendo hoy. Esto me va a estar hablando de la liquidez, ¿sí? ¿Qué liquidez necesita tener ese instrumento de inversión? Si hablamos de instrumentos o que yo voy a estar necesitando mi dinero a corto plazo, en pocos meses, 6 meses, tengo que empezar a pensar en instrumentos conservadores. Y si ya puedo tener ese dinero, que no lo voy a estar necesitando más de 3 años, ya estamos hablando de que puedo invertir el dinero en instrumentos más agresivos. Luego tengo que pensar y preguntarme si me interesa buscar más rentabilidad o seguridad.
Esto me va a estar hablando un poco de la tolerancia a riesgo que tengo, porque si yo busco mayor seguridad, voy a estar hablando de que voy a necesitar realizar inversiones más conservadoras, y si puedo asumir o estoy buscando mayor rentabilidad, voy a tener quizá menos seguridad y voy a tener que ser más agresivos. Luego también tengo que tener en cuenta que con qué volatilidad estoy dispuesto a asumir en el mercado. Esto va a hablar un poco de la incertidumbre, ¿sí? Si yo soy una persona que a mí la incertidumbre me incomoda, eh, yo lo que voy a hacer es elegir instrumentos más conservadores. En cambio, si esa incertidumbre para mí no es un problema, puedo elegir instrumentos más agresivos. Y bueno, por último, como para entender, es saber qué tanto me preocupa a mí el dinero que yo tengo invertido. Si yo hago una inversión y estoy mirando cada media hora si esa inversión subió o bajó o tiene una mayor o menor cotización, eso habla de que posiblemente invertir en instrumentos agresivos no me permitan dormir a la noche. Entonces no es una buena inversión para mi perfil de riesgo. Por lo tanto, el tipo de perfil de inversor que voy a hacer va a ser conservador. Entonces, como ejemplo, acá para tener en cuenta, es importante el autoconocimiento, porque no todas las personas son iguales, y bueno, esto va a dar la respuesta a quizá muchas preguntas personales que nos vayan a hacer sobre cuánto invertir o qué hago ahora. No va a haber respuesta para todas esas preguntas, porque cada uno es diferente, cada uno tiene su perfil de riesgo. Eso es lo que ustedes tienen que trabajar con asesores financieros profesionales, ¿sí? Que estén registrados. O sea, no va a ser lo mismo una empresa que necesita invertir su dinero a corto plazo, 15 días, para luego pagar los sueldos los primeros días de mes, que un joven de 15 años que está invirtiendo sus ahorros para comprarse una casa en 15 años, ¿sí? Va a ser muy diferente. Entonces, a partir de estos indicadores, de estas preguntas básicas que hicimos, podemos determinar un perfil de riesgo conservador, que es aquel que no tolera el riesgo, que prefiere seguridad y alta liquidez, o bien un lado que busca obtener mejores rendimientos, que está dispuesto a tomar mayor riesgo e invertir a mediano plazo, o bien uno agresivo que busca mayores ganancias y prefiere asumir riesgo, sabiendo que puede perder en el corto plazo, pero acepta esa volatilidad del mercado. Bueno, acá básicamente lo que vamos a tener a la hora de elegir para invertir en estos instrumentos según nuestro perfil de inversión, vamos a tener instrumentos de liquidez y renta fija y los instrumentos de renta variable. Los que son de liquidez y renta fija, básicamente como lo indica el nombre, son instrumentos que ofrecen pagos fijos y predecibles de sus intereses y del capital. Ejemplos típicos son los bonos o los plazos fijos. Y cuando se invierte en renta fija, se sabe de antemano cuánto van a recibir y cuándo. Y lo que los hace una opción más segura y estable. Son de riesgo bajo, pero también la rentabilidad en comparación con otros tipos de inversión quizás son menores. También vamos a encontrar que se pueden diferenciar por la moneda por la cual ellos, y también cómo pueden llegar a ajustar el pago de intereses y el capital, ¿sí? Generalmente pueden haber diferentes índices a los cuales ajusten, como el índice UVA, el SER, que es la inflación, una tasa de referencia del mercado, como puede ser la tasa Badlar, o bien el valor de una divisa como puede ser el dólar. Luego tenemos, por otro lado, los instrumentos de renta variable. En lugar de recibir pagos fijos, el valor de la inversión va a variar según cómo le vaya a ese activo en el mercado. El valor puede subir o bajar, lo que significa que asumen más riesgo porque son más volátiles y pueden ofrecer grandes ganancias o grandes pérdidas, ¿sí? En tiempo determinado. Los más comunes son las acciones y los CDRs. Estos son un buen ejemplo que luego vamos a conversar sobre ello. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que
armar un portafolio de inversión. Esto básicamente es aplicar a las mejores estrategias de inversión, que es la diversificación. Entonces, podemos armar diferentes carteras según nuestro perfil de inversor. Para un perfil conservador, fíjense en el primer redondel tenemos una composición de instrumentos entre liquidez, renta fija y renta variable. El conservador va a tener mayor cantidad o mayor proporción de instrumentos de alta liquidez y de renta fija, que son de menor riesgo, y muy poquito de instrumentos de renta variable, que son más volátiles. Y luego, si vamos a un instrumento más moderado, fíjense cómo va variando la composición. Siempre tenemos los mismos tipos de instrumentos, pero van a variar la cantidad que tenemos de cada uno de ellos dentro del portafolio. Y lo mismo, un portafolio agresivo, como lo tenemos acá a la derecha de todo, que podemos componer el 50% de la cartera por instrumentos de renta variable y menos de liquidez y menos de renta fija. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que nos permite, ¿sí? La diversificación? Básicamente, si yo solamente invertiría en acciones de tecnología, y si hay algún problema en ese sector, lo que va a hacer es que me baje el total del portafolio y de mi inversión. En cambio, si yo lo tengo distribuido quizás en acciones de tecnología, acciones de real estate, acciones de consumo y bonos del Estado, si me baja solamente o hay algún problema en el sector de tecnología, el resto de los instrumentos van a amortizar esa caída, y lo que va a permitir es protegernos contra la volatilidad que genera el mercado. Bueno, trajimos aquí para exponer, para que sea fácil para ustedes, para que puedan entender un poco los instrumentos de inversión que hoy hay en el mercado. Lo posicionamos en una pirámide de instrumentos financieros en base a riesgo, ¿sí? Como verán, en la parte baja de la pirámide vamos a tener los instrumentos de menor riesgo, y a medida que vamos subiendo en la pirámide van a ser de mayor riesgo. Y van de abajo para arriba, podemos ver que van los de menor riesgo, los instrumentos de liquidez, luego renta fija, renta variable y otros activos como derivados y criptomonedas. A la izquierda vamos a tener los fondos comunes de inversión, que lo posicionamos en una barra vertical porque generalmente lo que se hace es, se ofrece una familia de fondos, ¿sí? Cada gerenciadora de fondos lo que hace es ofrecer diferentes fondos según el riesgo determinado, por lo cual vamos a encontrar fondos para cada tipo de riesgo o para objetivos en particular. Bueno, ahora vamos a ir viendo cada uno de estos activos, lo vamos a explicar un poco, pero en esta pirámide ya pueden ver cómo se posicionan en base al riesgo. Bueno, vamos de abajo hacia arriba, los instrumentos de menor riesgo, que son los de liquidez, y dentro de ellos vamos a encontrar las cauciones bursátiles en pesos y en dólares. Estos son colocaciones dentro del mercado de valores, en la bolsa de comercio, en donde se va a estar prestando dinero a otro inversor. Lo que se hace es, lo positivo de esto es que es una colocación garantizada por otros valores negociables que hay en el mercado, y puede ir desde un día en adelante la colocación, por lo cual los hace muy líquidos y muy seguros también. Luego tenemos las cuentas remuneradas en las billeteras digitales, que son ofrecidas por diferentes eh, entidades fintech, entidades financieras, y pueden estar remuneradas o generado ese rendimiento a través de entidades financieras o entidades bursátiles, ¿sí? Eso es dependiendo cada entidad. Luego también, dentro de los instrumentos de liquidez, vamos a tener el posicionamiento en moneda extranjera, ¿sí? Que puede ser el acceder al dólar oficial, que esto es a través de entidades financieras reguladas por el Banco Central, o bien acceder al dólar a través de una operación de dólar MEP,
que es una compra-venta de títulos valores que negocian en el mercado de capitales, o bien acceder a dólares cripto, ¿sí? Que en el último tiempo han surgido, han servido para cubrir esa necesidad o para luchar sobre las regulaciones o prohibiciones que pudo haber en una o en otro mercado. Y a través del dólar cripto uno se podía hacer de este dólar criptográfico, como puede ser el USDT, el USDC, y también hace la representación del euro también criptográfico. Estas famosas criptomonedas estables. Lo que tienen estas criptomonedas, que no hay un regulador de fondo que te brinde la seguridad que brinda otro regulador, ¿no? Luego pasamos a los instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija, dentro de los más conocidos, tenemos el plazo fijo, que son colocaciones garantizadas por instituciones financieras con un plazo mínimo de 30 días. Acá ya lo que vemos es que la liquidez no es inmediata, por lo cual ahí empieza a subir dentro de nuestra pirámide de riesgo por un tema de liquidez, y son garantizadas por instituciones financieras, como bien decía. Luego tenemos las letras, que pueden ser del Banco Central o del Tesoro Nacional. Esta es deuda garantizada por estas instituciones y son utilizadas por estas instituciones para aplicar sus políticas monetarias, y a partir de ahí están pagando intereses a aquellos inversores. Dentro de las más conocidas en el último tiempo tenemos las LELIQs y las LETES. Por otro lado tenemos los bonos nacionales, provinciales y municipales, que es deuda pública garantizada por esos mismos estados que toman esa deuda. Y dentro de los más comunes que hemos escuchado últimamente, tenemos el bono del Estado Nacional, el AL30, que tiene un vencimiento al año 2030 y está dolarizado. Luego tenemos otros instrumentos de inversión como los fideicomisos. Estos fideicomisos pueden ser financieros o de economía real, como pueden ser agrícolas, en donde son estructuras con un fin determinado. Se busca financiar un fin determinado, como puede ser el consumo. En el último tiempo se han visto, o los más conocidos quizás, fueron los fideicomisos de Garbarino, que buscaban potenciar el consumo de que eran electrodomésticos. También tenemos los fideicomisos de actividad agrícola, ganadera, y otros como pueden ser de asociaciones civiles para realizar obras de infraestructura, ¿no? Como puede ser el fideicomiso del Club River Plate, el último que está saliendo. Por otro lado, tenemos los cheques de pago diferido, que es deuda privada, es generalmente deuda para financiar a las pequeñas y medianas empresas porque puedan financiar su capital de trabajo, y esta es deuda a 1 a 12 meses. Por acá tenemos las obligaciones negociables, también es deuda privada, es a mediano plazo, estamos hablando quizá de 3 a 5 años, y nos permiten también financiar a empresas a un poco más de plazo, y estas dos últimas generalmente son garantizadas, una sociedad de garantía recíproca para que puedan mejorar ese perfil crediticio y que se puedan disminuir los financiamientos. Bueno, nos pasamos a los instrumentos de renta variable. Dentro de los instrumentos de renta variable, los más conocidos son los de acciones. Las acciones son las acciones de empresas. Es invertir en una acción, es invertir en la participación de pequeño porcentaje del capital social de esa empresa. En este caso, cuando invertimos en acciones, vamos a estar buscando obtener ganancias por el diferencial de precio de la cotización de esa acción en el mercado, y la ganancia va a venir de la performance que tenga la empresa, si le fue bien a la empresa en su actividad comercial. Adicionalmente, estas empresas que cotizan pueden o no dar dividendos. Aquellas que dan dividendos son empresas más consolidadas, que no necesitan irse, que no necesitan destinar esas ganancias para otros negocios. Entonces lo que hacen es
entregarle directamente, repartir las ganancias con sus accionistas y periódicamente, básicamente. Dentro de las más conocidas tenemos Tenaris, tenemos Bima, que es Bolsas y Mercados Argentinos, que es el mercado de Argentina. Después tenemos otras quizá menos conocidas o que cotizan en el panel general como SAMI, que es la máxima productora y exportadora de cítricos. Y por otro lado pasamos a los CDRs, que son certificados de depósito de empresas extranjeras que cotizan en Argentina. Entonces esto lo que nos permite es, primero, acceder a una empresa en el exterior con dinero o pesos argentinos localmente, aquí en Argentina. Esto hace que podamos ingresar con muy poquito dinero a comprar una acción como Apple, como Tesla o como Mercado Libre. Adicionalmente, los beneficios que traen los CDR es que nos permiten cubrirnos contra la variación del tipo de cambio y del riesgo país. Bueno, luego pasamos a lo que son los crowdfunding de inversión. Vamos subiendo, recuerden la pirámide de riesgo. El crowdfunding de inversión son plataformas de financiamiento colectivo donde se unen proyectos o ideas de negocios con inversores. Esto generalmente son inversiones de alto riesgo para inversores un poco más sofisticados o calificados. Y esto es de alto riesgo, ¿por qué? Porque las empresas que buscan el financiamiento son empresas relativamente nuevas y no tienen todo el track record crediticio que permiten saber que es una inversión relativamente segura. Entonces se vuelve un poquito más riesgosa. Pero han funcionado muy bien en el uso inmobiliario, permitiendo a distintos inversores entrar al negocio inmobiliario sin necesidad de llegar a comprar un departamento completo. Entonces, quizá a través de estas plataformas yo puedo posicionar una inversión en real estate, una inversión inmobiliaria, con solo $1000. Bueno, pasamos a los instrumentos de mayor riesgo que tenemos en el mercado, que son los instrumentos derivados y las criptomonedas. Y bueno, bajando a los instrumentos derivados, dentro de los instrumentos derivados más conocidos, vamos a tener las opciones y los futuros. Estos instrumentos son instrumentos que se utilizan para cobertura, ¿sí? O especulación sobre un determinado activo. Ese activo es el que se llama activo subyacente, que puede ser una acción que cotiza en el mercado de valores, que puede ser una divisa, dólar, o puede ser un commodity como la soja, el maíz. Entonces, esto nos va a permitir ingresar o posicionarnos en ese instrumento a un plazo y a un precio determinado. Bueno, ahí abajo tengo dos siglas. La de la izquierda es una opción para comprar el Banco Financiero Galicia a un precio determinado a octubre, ¿sí? Entonces, esto lo que me permitiría a mí es comprar con muy poquita plata lo mismo que significaría comprar una cantidad de acciones. Entonces, si no se da esa suba que yo espero, entonces voy a estar perdiendo solamente ese poquito dinero que invertí. Entonces, esto sería invertir en un modo especulativo. Después tenemos la otra sigla, que es DLR-24, que lo que permite es posicionarme o cubrirme contra la variación del dólar a diciembre 2024. Generalmente estos instrumentos son utilizados para cobertura. Pongamos el ejemplo de un importador que tiene que pagar una deuda en diciembre. Entonces lo que hace directamente es adquiere contratos de estos futuros que cotizan en el mercado de Rosario, los más conocidos, en ROFEX, y ya fija el tipo de cambio. Entonces, llegado ese plazo, si el dólar vale más, esa persona ya adquirió y fijó el tipo de cambio. Si vale menos, ese diferencial es el costo de esa cobertura que tuvo. Bueno, luego pasamos a las cripto. Las cripto son un medio de intercambio digital que utiliza la criptografía
para asegurar las transacciones. Te permite controlar la creación de unidades adicionales y verifica la transferencia de activos utilizando tecnologías de registro distribuido. Bueno, los más conocidos son los Bitcoin y el Ethereum. El Bitcoin aparece en el 2009, muy bien no se sabe quién es el creador, es una moneda digital que no depende de bancos ni gobiernos, usa la tecnología blockchain, que es como un libro de cuentas públicos y seguros, donde se registran todas las transacciones que van habiendo. Y lo interesante es que solamente van a existir 21 millones de Bitcoin, lo que lo hace un valor escaso, un bien escaso, como puede ser el oro. Y por eso mucha gente lo ve como una forma de guardar valor o bien de inversión, además de usarlo para pagos transfronterizos. Por otro lado tenemos el Ethereum, que es otra moneda digital que tiene algo más, un diferencial. Bueno, en principio se conoce quién es el creador, aparece en el 2015, y permite, a través de una plataforma, crear contratos inteligentes. Entonces, eh, estos contratos son programas que se van a estar ejecutando solo cuando se cumplen ciertas condiciones. Y además se usan también como moneda, que es el Ether, para realizar pagos y usar aplicaciones dentro de la red. O sea que este tipo de cripto se puede utilizar tanto para servicios financieros como para jugar videojuegos sin intermediarios. Entonces es increíble todo el futuro que hay atrás de todos estos instrumentos, ¿no? Y bueno, acá tenemos una familia de fondos comunes de inversión que, como bien les decía, fíjense en el eje vertical vemos los retornos esperados de menos a más y en el eje horizontal vemos el riesgo. Cuanto mayor retorno esperado, también se presume que haya mayor riesgo. O se pueden situar también por el perfil de inversor, si es más para inversores conservadores, inversores más moderados y más agresivos. Bueno, entramos a las finanzas con impacto, para entender un poquito las finanzas con impacto. Estos se conocen como instrumentos sociales, verdes y sostenibles, y es una categoría de inversiones diseñadas para generar un impacto positivo en la sociedad y o en el ambiente, ¿sí? Además de ofrecer los rendimientos financieros que ya ofrecen los instrumentos financieros. Y estos instrumentos se enmarcan en lo que es la tendencia creciente de invertir responsablemente e invertir con impacto, y están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible que buscan financiar la adaptación y la mitigación a los efectos producidos por el cambio climático, que buscan la seguridad alimentaria y la salud pública, contribuir a la transición energética y a la movilidad limpia, impulsar economía circular y el reciclaje, entre otros, ¿no? Y lo que vemos que han ido evolucionando, hay cada vez más de estos instrumentos y también podemos ver cómo se van situando en la pirámide según el riesgo, por lo cual vemos que tenemos instrumentos desde alta liquidez, cuentas remuneradas en billeteras digitales, bueno, como la de Loja, que además ofrece un porcentaje a la causa que eligen los usuarios. También tenemos los fideicomisos, como pueden ser aquellos aplicados a la ganadería regenerativa, ofrecidos por Vilat. También tenemos bonos que cotizan en el panel SBS de BIMA, en donde vamos a encontrar un listado de bonos sociales, verdes y sostenibles, como puede ser el de la provincia de La Rioja, que hubo hace muy poquito, y otras obligaciones negociables que también pueden entrar como verde, que son las de Geneia para impulsar las energías renovables, y otros sociales como el de Sumatoria, que busca potenciar, básicamente, favorecer a la equidad de género y la disminución de la brecha socioeconómica entre mujeres y hombres. Y después, a medida que vamos subiendo, también tenemos CDRs, como puede ser la acción de Tesla, que busca impulsar la movilidad limpia, o otras plataformas de crowdfunding que también tiene su vertical
para impulsar proyectos y emprendedores de impacto. Y adicionalmente también vamos viendo que van apareciendo diferentes criptomonedas o tokens que, como el SR, que busca impulsar las energías renovables, o el LGBT, ¿sí? Que busca la igualdad de derechos de la comunidad y las necesidades sanitarias de la comunidad, y otros como el TCOE, que es un token de carbono de los cultivos, que son vendidos también a otras empresas que quieren compensar su huella de carbono, y otros también que tokenizan directamente biodiversidad, como GBM Coin, que tokeniza diversidad y te permite obtener los resultados o los beneficios que vayan a dar a través de la captura de carbono de esa biodiversidad. Y por otro lado, y por último, también tenemos los fondos comunes de inversión, como vimos en esta última familia de fondos. Acá tenemos a la derecha al área sustentable, que también es familia de fondos pura y exclusivamente dedicada a buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿sí? Por lo cual es muy interesante todo lo que viene sucediendo en instrumentos financieros con impacto. Y acá le doy la palabra a Patricia Gatti, que va a contar con la charla. Bueno, Marian, muchas gracias. Buenos días a todos. Una alegría, la verdad, decíamos antes de sumarnos, que este gesto colaborativo de estar compartiendo información de todos los que en este ecosistema queremos promover una manera distinta y tener una mirada también distinta sobre la economía, es súper interesante que podamos estar compartiendo todas las iniciativas que hay y en Argentina, ¿no? Así que desde ahí vamos a compartir pantalla. Vamos por aquí. Y en principio contarles un poquito sobre Velat y también dejar algunas ideas ancladas con respecto a cómo lo estamos haciendo en la Argentina en cuanto a lo que es la plataforma de crowdlending, y lo que tiene que ver justamente con un enfoque de inversión de impacto. En realidad es el uso consciente del dinero. Algunos de ustedes probablemente en un momento escucharon a Joan Melé de varias de las conferencias que vino a dar en la Argentina y en Latinoamérica, sobre esta mirada y este enfoque de no solamente economía real, sino lo que tiene que ver con la posibilidad de mirar el uso consciente del dinero. En qué medida nosotros, hoy que nos toca hablar justamente de esta forma en que el dinero es un vehículo a través del cual generamos contextos, y cómo somos corresponsables de esos contextos en los que también estamos formando parte. Así que un poquito desde ahí la idea es abordarlo y entender que en principio Velat es un grupo financiero, somos un grupo financiero que lo que hace es justamente conectar estos dos mundos: el mundo de aquellos que como empresas son sujetos de crédito y necesitan un financiamiento en una etapa bastante más madura. No financiamos ni startup ni capital semilla, sino aquella posibilidad de encaminar un momento de la madurez del negocio. Y el otro aspecto es unirlo con aquellos potenciales inversores que llamamos inversores conscientes, o personas que ya han empezado a entender esta agenda, que no tiene que ver ni con una moda, ni tiene que ver con una posibilidad de hacer las cosas distintas, sino un poco desde lo que traía Mariano con la diversificación, sino empezar a abrir también posibilidades de inversión en miradas distintas y sobre todo en economía real. Así que básicamente lo que hacemos es unir estos dos puntos como puente, como contacto, pero por supuesto con determinadas características para que eso suceda y con un alto nivel también de rigurosidad. Hoy estamos desde una mirada latinoamericana, por lo menos como para que nos quede la idea a todos. Hoy estamos operando en lo que para nosotros es Oficina Río de la Plata, Argentina, Uruguay. En Chile, que fue la primera plataforma de crowdlending, que así arrancamos en el 2016, y en Atlántico, que para nosotros es la oficina en Brasil. Con lo cual, esta operación está transversal, con una política de crédito que es transversal a todas las oficinas y con un comité de crédito donde llegan todas las necesidades de financiamiento, por supuesto con
la formación y el background en cada uno de sus integrantes, haciendo foco en lo que es cada una de las realidades y contextos de los países. En ese sentido, por lo menos para ir de lo general a lo particular, esto es lo que es la mirada latinoamericana, pero vamos a hacer doble clic en Argentina. Y acá, afortunadamente, y digo afortunadamente porque la verdad que esta es una agenda que, si bien para los que estamos en esta conversación tiene más de 10 años, empieza siendo un poco más novedoso algunos instrumentos a nivel local, en lo que es por lo menos el mercado de capitales en la Argentina. Todavía no hay tantos instrumentos, un poco lo que recién compartió Mariano en el repertorio de alternativas. En lo que hace concretamente a impacto, son algunos instrumentos, y nosotros en ese sentido, en enero de 2022, que se aprobó desde BCRA una alternativa de ser proveedores de servicios de créditos entre particulares a través de plataforma, es que recibimos este registro, esta autorización de Banco Central. Claramente no somos banco, pero sí esta posibilidad de articular en el modo de conjugar estos dos mundos a través de un fideicomiso, que no es un fideicomiso convencional, sino que es un fideicomiso que lo que pretende es no hacer intermediación financiera, sino al contrario, tener la posibilidad de que un potencial inversor se pueda adherir y una empresa pueda recibir el financiamiento a través de este mecanismo. Les voy a compartir un muy breve videíto, si la tecnología me ayuda, porque vieron que la ley de Murphy existe. Perdón, Pato, ahí no lo estamos viendo. Ok, vamos a ver. Seguimos en la presentación. Perfecto. ¿Ahora lo ven? Perfecto. Bien. Volvemos a la presentación. Y acá, más que nada, para que pudiéramos hacer lo más tangible posible, que esto no es que solamente está destinado a inversores calificados, sino que justamente es como para que tenga la posibilidad de acceso tanto a empresas como a personas físicas. Seguimos acá con la presentación, ¿no? ¿Están viendo? No todavía. Ahí vamos. Perdón las idas y vueltas, pero si no, no entraba con sonido. Ahí está. Y la pregunta es justamente, además de ver justo cómo se intercalan estos mundos, es saber en qué invertimos y en qué, cuando hablamos de nuevas áreas y nueva mirada de la economía, existen para nosotros tres grandes verticales, o lo que llamamos tres grandes áreas de inversión. Una es educación y cultura, la otra desarrollo social e inclusión, y la otra naturaleza y ambiente. En realidad, el tema de que sean tres no tiene que ver con el triple impacto, sino tiene que ver con la cosmovisión que tenemos desde PELAT acerca de la dignidad humana y la mirada del hombre con respecto a cada una de estas tres áreas de inversión. En el caso de lo que es educación y cultura, referimos más al mundo de las ideas, a lo que justamente el hombre, cuando tiene que conectar en términos de desarrollo,
puede materializar sus proyectos, su forma de ver el mundo. Desarrollo social tiene que ver justamente con la forma en que el hombre socializa y genera grupos para poder justamente ampliar esa mirada. Y naturaleza ambiente es la relación del hombre con la tierra. Cada una de estas tres áreas de inversión, que es una tesis de inversión, nosotros la abrimos en lo que son 9 verticales y más de 120 subsectores. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta qué es lo que estamos financiando, qué es lo que estamos acompañando cuando hablamos de impacto, hablamos de todo esto. Y en cada una de estas verticales está lo que es educación de calidad, industrias creativas, hemos financiado productoras, turismo sustentable, hábitat inclusivo, salud de calidad, sistemas alimentarios, con lo que implica inclusive una novedosa forma de cercanía con un sector como es el de la ganadería regenerativa, en el diseño de un producto a la medida, expresado en un valor de referencia, que son kilos de carne, y esto la verdad es bastante novedoso y podemos hacerlo porque tenemos también la mirada de generar cercanía con el sector para ver realmente qué está necesitando, sobre todo el tomador del crédito, que es el que va a venir a transformar en ese sentido alguna de las realidades que hablamos. Entonces, para esto es muy sencillo poder estar conectado a través de la plataforma, en lo que unen entonces quienes solicitan un financiamiento con quienes quieren invertir, con una modalidad distinta. Son 3 pasos muy sencillos, con una creación de cuenta, una adhesión a este fideicomiso, que me importa aclarar que no es un fideicomiso de ganadería regenerativa. Fideicomiso es un fideicomiso para cualquiera de todas las áreas de inversión, con lo cual cualquiera puede acceder a la vertical o aquel sector que realmente resuelve y le haga sentido. Lo más importante es que es economía real. Y digo por qué lo más importante, porque a veces hay instrumentos que cuando se menciona fideicomisos, solo se referencia por una cuestión de conocimiento del mercado, para quienes no estamos quizás tan involucrados en este tipo de inversiones, que hace referencia quizás a tipo de emprendimientos inmobiliarios, construcciones de pozo, y esto no funciona así. Acá justamente hay un fideicomiso y lo que hay detrás son empresas con certificado PYME que ya tienen un track record, que ya tienen 2 años de antigüedad, con lo cual está muy mitigado el tema del riesgo y muy contenida la operación. Y es no menor justamente para no asociarlo con crowdfunding, que tiene más que ver con un alto nivel, obviamente, de riesgo, porque es una metodología distinta. En este sentido, son 3 pasos muy sencillos, y sí, para entender lo que hay en la forma de unir estos 2 mundos, aparece justamente la posibilidad de crear una cuenta, como es el caso de la apertura a lo que es el registro de la plataforma. Una vez que se está adherido al fideicomiso, se hace un aporte inicial, que es de muy bajo costo, los 500.000 pesos, y a partir de ahí entra en una inversión transitoria que queda disponible el fondeo para el momento cuando entre una operación, y para que la acción esté disponible y publicada en la plataforma. Y acá es importante que hay todo un proceso de parte de VELAT, que es el comité de impacto. La primera evaluación que se hace es evaluar el impacto, para qué va a ser el destino del financiamiento de esa empresa, qué transformación, qué contexto va a venir a transformar en cualquiera de esas 3 áreas de inversión. El riesgo, identificar su capacidad de repago, cuáles van a ser las garantías, de qué manera justamente va a estar esa estructuración hecha a la medida para esa empresa. Y esa operación, con esa estructuración y esa propuesta, se le ofrece al cliente. Cuando el cliente, como tomador, acepta, va a un comité de crédito, y este comité de crédito justamente es el que termina de dar el ok o hace alguna recomendación. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que una operación, oportunidad de inversión, esté publicada en la plataforma, pasa por un proceso previo, que son básicamente entonces estos pasos: evaluación comercial, identificar lo saludable, digamos, de la empresa, que puede estar también en una situación en donde a veces puede venir a solicitar un financiamiento y hay que hacer alguna acompañamiento para revisar si realmente la solicitud que pide está o no acorde de su situación. La evaluación de impacto, que va a ser lo primero antes de pasar a riesgo, para entender cuáles son aquellas oportunidades que tengan, no solamente de mejorar, sino también de transicionar, porque no todas las empresas, estamos en un contexto de empresas B, pero claramente hay muchas empresas en la Argentina que están en un proceso de transición y están queriendo incorporar buenas prácticas. Así como hay empresas que quieren certificar B, también hay empresas que venían haciendo las cosas de una manera y quieren empezar a hacerlas de otras. Ni hablar de lo que recién mencionábamos de ganadería regenerativa.
está la ganadería convencional y quienes en el sector quieren empezar a incorporar buenas prácticas. Bueno, esta transición también la acompañamos, también la financiamos, y después entonces la evaluación de riesgo, posteriormente el comité, y finalmente la vinculación con aquellos inversores conscientes que están sumamente interesados en empezar a diversificar su oportunidad de acompañamiento. Con lo cual, hasta acá, la idea básicamente era poder compartir con ustedes una mirada lo más integral, muy sintética, y que tengamos la oportunidad también de hacer este intercambio, que es lo más enriquecedor. Así que a disposición para preguntas y para que podamos. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias Mariano y Patricia por su tiempo, por poner a disposición todos sus conocimientos y sobre todo por aportar claridad con temas tan importantes en un contexto que muchas veces resulta tan adverso. La idea ahora es, como dijo Fer al principio, abrir un espacio para consultas, dudas que pueden ir dejando en el chat o bien pueden levantar la mano y abrir micrófono. Pero antes queríamos recordarles que este es el tercer encuentro de los 4 de esta segunda edición de Octubre Financiero. Queda un solo encuentro que será el próximo martes 29 de octubre, 10 horas, sobre cómo evitar caer en una estafa virtual, cómo actuar ante fraudes virtuales. Así que bueno, ahora si les parece pasamos a este espacio para que ustedes puedan ir respondiendo todas las dudas que fueron surgiendo. Si les parece, empezamos con vos, Marian. Dale. Bueno, acá Martín Ferrari nos consulta si el real estate sirve como ingresos de día a día con dólares, como plataforma similar a Mercado Pago con pesos. ¿Sí? El real estate es una inversión inmobiliaria. Piensen que son inversiones en departamentos, en edificios que son de altos montos, y generalmente si se busca un rendimiento, una rentabilidad es mes a mes. ¿Sí? Entonces, acá, salvo que sea a través de alguna plataforma que le busque dar rendimientos diarios que yo no conozco, son a más largo plazo, ¿sí? No son a día a día. Si quieren buscar rendimientos diarios en dólares, lo que pueden tener son cauciones en dólares, o bien buscar algún fondo común de inversión en dólares que pueda ir capturando esa suba en dólares de esas inversiones. ¿Sí? Lo encaminaría más por ese lado que a través de real estate. ¿Sí? Bueno, pasamos. Guillermo Ruiz nos pregunta: buenos días, tengo preguntas para Mariano y Patricia. Según su experiencia, ¿cuánto es el aumento en el interés que se puede observar por parte del público inversor en este tipo de instrumentos de impacto en el último tiempo? ¿Cuáles son los desafíos o propuestas normativas que existen para impulsar estos instrumentos en Argentina? Ahí, Pato, si Sí. querés iniciar vos. Gracias, Guillermo, por la pregunta, porque la verdad es una agenda que viene, a nuestro parecer, lenta, pero la realidad es que en los últimos 5 años fue tomando cada vez más impulsos. Nos gustaría tener más disponibilidad de instrumentos. En este caso, las obligaciones negociables, entiendo que en lo que hace a mercado abierto, oferta pública, viene siendo protagonista en forma muy significativa. Pero instrumentos privados como este que recién les compartía, también, a pesar de que necesitamos más difusión, necesitamos que se conozca más para que se entienda también que está bastante minimizado el riesgo y que es una oportunidad diferente, y sobre todo para ser muy concretos con el dónde, la trazabilidad del dinero, dónde invierto, ¿no? Esto también nos parece que es clave en la forma de invertir. Y por ahí creo que había otra pregunta que la tomo como para sumarla. Sí, perdón, ahí Mica preguntaba, si quiero invertir, ¿hay un mínimo? ¿Puedo elegir el proyecto? Sí, gracias, Mica. Hay un mínimo de 500.000 pesos, que es con lo que puedo sumarme a la inversión. Y sí, claro, se puede elegir el proyecto, por eso la empresa, no voy a decir proyecto, pues si no quizás parece que está en un estadio todavía un poquito más inicial. La empresa que está, o las empresas que están publicadas en ese breve videíto que intenté compartir, lo que les mostraba es
que ese repertorio justamente de empresas son a las que acceden a través de la plataforma una vez que se loguean para ver cuál es el que les interesa y por supuesto ahí están los términos y condiciones de cada una de las empresas para poder tomar una decisión. Bueno, Luciana, acá nos pregunta, Bonar, ¿qué riesgos o garantías puede tener operar en pesos o en dólares? Si entendemos Bonar como el título público argentino, tenemos que entender que básicamente estamos invirtiendo en riesgo Argentina, en cómo le vaya al país. De ahí a que lo operemos o que lo mantengamos en pesos o en dólares, no hay mucha diferencia, salvo que entremos en algún momento de impago del país, que hoy no sería el caso, y quizá lo que es en dólares puede llegar a tener un riesgo un poquito mayor que en pesos, ¿sí? Pero creo que hoy en día no es el caso, ¿no? Hay más consultas para vos, Mariano. Si hay alguna herramienta que me permita comparar cómo fueron los instrumentos en el último mes, por ejemplo. A ver, hoy hay muchísimas herramientas en Internet, la verdad que no tengo una específica, eh, pero generalmente los distintos periódicos o hay muchas notas sobre cómo fueron rindiendo uno u otro instrumento, pero bueno, a ver, como vimos, son muy amplios la cantidad de instrumentos y hay que compararlos entre sí, entre instrumentos de misma índole, de mismo riesgo, por lo cual creo que mucha de esa información también la pueden tener y consultarla en estas instituciones reguladas por el Banco Central, reguladas por la Comisión Nacional de Valores, y en estas instituciones y reguladores también brindan información. También tenemos información en la Cámara FinTech. Hay mucha información en el mercado, ¿sí? Bien, y acá Hernán hace una consulta más para Mariano. Si bien mostró varios tipos de inversión, quería saber más que nada su opinión sobre las cripto. Principalmente entendiendo que, por ejemplo, el Bitcoin parece ser cíclico, sube un año un montón, luego baja un montón y a los 3 años se repite lo mismo. Eh, Bueno, básicamente las cripto lo que tienen es que no hay un fundamento de fondo, ¿sí? O sea, muchas veces en instrumentos como acciones que son de renta variable, llega a haber un piso en donde si hay una baja por algún suceso en el mercado, esa información de la empresa en la que está invirtiendo, esos fundamentos, esos balances, esas bienes que tiene la empresa, hacen de piso para decir, yo estoy bien, me puedo quedar tranquilo en esa inversión. En cambio, en las cripto, dependiendo de la cripto, ¿no? Hay que ver en el white paper, en las condiciones de emisión de la criptomoneda o de ese token, hay que ver qué seguridad nos brinda, ¿sí? Esa información, qué sustento nos brinda de fondo para nosotros llegar a esa seguridad y hacer ese análisis del valor real que tiene esa cripto en ese momento determinado y si es factible que tenga ese valor o no. A partir de ahí podemos determinar si, digamos, puede seguir subiendo, puede seguir bajando, si es momento de entrar, si es momento de salir. Bueno, ese es el ejemplo del Bitcoin, que en el fondo el valor de mercado se lo da las partes. Todos los que compran y que venden son los que generan el valor del mercado y que dicen que tiene que valer. Pero obviamente, a ver, en el Bitcoin tenemos en cuenta que si comparamos la cotización que tiene el Bitcoin con la cotización que puede tener el fondo de inversión más grande de Estados Unidos, con una pequeña parte de liquidez que le envíe ese fondo más grande de Estados Unidos, te puede mover el Bitcoin para arriba, para abajo, hacer lo que quiera. Entonces, un poco con las criptos, con el Bitcoin, habla de el fundamento de fondo, ¿sí? Ese es el grave problema. Después sí, sirve para mover capitales transfronterizos, puede servir de especulación, muchas cosas, puede llegar a ser el futuro, una gran inversión a futuro, todo lo que queramos, pero en el corto plazo, si a mí me baja un 50%,
yo no sé si duermo esta noche. Y ahí volvemos a lo que hablamos inicialmente del perfil del inversor, de que las inversiones tienen que darnos tranquilidad y tienen que ser para nuestro futuro y tratar de disminuir lo que es la inversión de riesgo o especulativa, ¿no? Gracias. Yo, Perdón. Había una más para sí. Patricia, que es cómo puedo conocer el rendimiento y retiro de la inversión en Velat. Bárbaro, Cristian, mira, tenemos dos mecanismos en cuanto a lo que es la modalidad de inversión. Uno es el mecanismo de la tasa Butler, la tasa variable, que un poco recién la había presentado en el compartido Mariano, que es la tasa Butler más un spread. La tasa Butler es la que se publica en BCRA y el spread es lo que sale en el términos y condiciones de la operación para que vos la puedas elegir si es el sector y es lo que te interesa. Después, en lo que hace a ganadería regenerativa, los kilos de carne es el INMAC, índice novillo del mercado agropecuario, que es bastante interesante, sobre todo por esto que estamos hablando de la seguridad, el largo plazo, el contexto en Argentina y demás. ¿Y por qué digo que es bastante interesante? Porque en realidad al estar expresado en kilos de carne, termina siendo un commodity que supera, como ha sucedido en otras liquidaciones, a la inflación, inclusive a lo que es el dólar, porque está expresado en un valor de referencia que le es propio al sector. Entonces, la forma de identificar tu rentabilidad es a través de la grilla. Una vez que decidís estar invirtiendo, conoces, sobre todo cuando tenés definida la inversión, y a partir de ahí vas a hacer si es una VAT, es un repago mensual, tu acreditación en tu cuenta todos los meses, y si es en el caso de ganadería regenerativa, por el esquema que tiene, vas a tener una fecha de liquidación y en esa fecha se te va a estar depositando en la cuenta lo que hayas elegido para invertir. Acá quedó otra de Luciana que preguntó con respecto al bonar nuevamente, riesgo de los diferentes plazos, preferible a los de mayor plazo o a los de menor plazo. ¿Cuándo influye la realidad política en los bonos? Bueno, esto de vuelta, volviendo un poco recordemos, es riesgo país, si estamos en una situación en donde se prevé que durante un contexto político al país le va a ir bien durante un largo plazo, en ese caso es mejor largo plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el largo plazo se espera que Argentina vaya bien. Entonces tenemos posibilidad de capturar mayor suba si se acomodan todas las tasas y suben esos bonos. Entonces vamos a obtener una mayor suba porque sube por todos los años que le falta vencer ese bono. Y los de corto plazo servirían para un contexto quizá medio malo, donde obviamente no se prevea de que vaya a haber impago, la tasa que paga es interesante, entonces quizá en ese momento es mejor de corto plazo, ¿sí? Y bueno, siempre influye la política en los bonos. A ver, estamos hablando de que son inversiones en donde se le presta plata al Estado. Entonces, si dentro de la política las cosas no están claras o hay incertidumbre, vamos a ver esa incertidumbre traducida en el precio de todos esos instrumentos, en esos bonos. Vamos a ver mucha volatilidad en el mercado, ¿sí? Ahí hay una pregunta más Luego, para vos, Marian, de Néstor. de Néstor González, la evolución de una inversión en renta variable se mide en dólares, ¿no es cierto? ¿Cuál dólar? El contado con liqui a la compra. Siendo así, mi duda es ¿por qué? Si a la hora de vender se hace en pesos. Bueno, a ver, la inversión en renta variable, generalmente que cuando es renta variable, o sea, tenemos una acción, lo que buscamos hacer es eh, traducirla a un dólar, a una moneda dura, para no ver la distorsión que hay en nuestra economía y en la devaluación del peso. Entonces, por eso lo que hacemos es tratar de verlo en moneda dura y lo vemos al valor de cotización del contado con liqui, porque básicamente estos instrumentos, estas acciones, eh, tienen un par que también cotiza en el exterior, en Estados Unidos, por lo cual muchas veces
se usan esas acciones para mandar dinero afuera o traer dinero de afuera, y eso es lo que se llama contado con liqui, ¿no? Entonces, por eso el tipo de cambio viene dado de la división entre lo que vale la acción acá por lo que vale la acción en el exterior, ¿sí? No siempre se hace, no siempre se busca una moneda dura. O sea, tenemos otros instrumentos que no tienen cotización en el exterior, otras acciones como pueden ser la del panel general que no cotiza en el exterior, y esa no nos queda otra que mirarla en pesos. Entonces, en ese caso la estamos viendo en pesos, tratamos de ajustarlos por tipo de cambio para saber si subió, cuánto fue suba porque subió el tipo de cambio, nada más que por eso, y cuánto es suba real por el performance de la empresa, pero simplemente por eso, y muchas veces lo que se hace es tratar de compararlo con un índice, ¿sí? Como puede ser si son empresas que están cotizando dentro del panel Merval, lo comparamos con el índice Merval. ¿Sí? Entonces ahí buscamos el rendimiento por sobre ese índice. Bueno, Mariano y o Patricia, ¿consideran los Cristian. episodios actuales de guerra, sobre todo en Medio Oriente, como oportunidad de invertir y en qué tipo de ofertas del mercado? Yo te agradezco enormemente, Cristian, esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque lo que creo que es algo donde nosotros como a nivel reflexivo también debiéramos reparar en esto de qué tan corresponsables somos de determinados niveles de contexto en lo que hace la economía y sobre todo en este caso que estamos hablando de la mirada de empresas que no solamente, por supuesto, miren la rentabilidad, que es absolutamente necesario que suceda, sino también cuál es el impacto que se genera en lo que hace a todo el proceso, inclusive identitario de lo que es en Europa banca ética, tiene que ver con que este movimiento surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de personas estaba protestando hasta que alguien se hizo la pregunta: ¿a quién sirve mi dinero cuando yo no lo estoy usando? Y ahí pueden explorar y hay determinadas formas y links que tienen que ver con en cuánto es importante saber que el financiamiento de las guerras muchas veces sucede a partir de fondos que no se utilizan y que son esa capacidad ociosa. Entonces, me parece tan importante que tengamos pleno registro, más allá de todo lo que pueda surgir en un espacio como este, sobre lo que es la oportunidad de inversión, qué puede caerse o qué no, y qué depende del riesgo, sino que también hacernos a veces la pregunta de qué es lo que yo estoy generando cuando estoy invirtiendo, qué impacto estoy generando cuando estoy invirtiendo y en qué medida contribuyo a determinados escenarios. Lejos de hablar de que nosotros estamos contribuyendo a una guerra, lo que traigo como reflexión es que en aquel momento, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, esto apareció con el nombre de banca ética a partir de este grupo de personas que se hicieron la pregunta de quién estaba financiando las guerras. Entonces, me parece que es importante que a partir de esta pregunta, si querés más aterrada, es la ideal sería invertir en economía real, en aquella donde yo pueda tener la trazabilidad, donde pueda saber en dónde está impactando el dinero que estoy invirtiendo, por supuesto con una rentabilidad. No sé quizás si Cristian iba por ahí, pero esto hace sentido en la medida que es lo que decimos en cuanto a las inversiones, ¿no? No es algo que nos resulte ajeno. bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere levantar la mano, abrir el micrófono o ponerla en el chat? Si no, no sé si Mariano o Patricia quieren hacer algún otro comentario. Bueno, y si no, vamos, nada, dejamos en claro por ahí que vamos a enviar la grabación por mail, como lo venimos haciendo, por si alguien no llegó a sumarse a tiempo o no pudo sumarse directamente. También recordarles que este es el tercer encuentro. El próximo encuentro va a ser el martes que viene, como dijimos antes, a las 10 horas, sobre cómo prevenir estafas virtuales. Nuevamente les agradecemos, Mariano, Patricia, y a todos por sumarse y por acompañar esta iniciativa en su segunda edición, organizada por 6 empresas B. Bueno, nada, quería tener la oportunidad de agradecer profundamente la participación de todos y ni hablar de quienes se organizan porque están mirando distinto, y desde mi lugar también esta es la invitación a que miremos distinto y que seamos conscientes de
también generamos a partir de las iniciativas que tomamos. Así que muchas gracias por esta mañana para tener este espacio de conversación. Bueno, igualmente muchas gracias a todos por participar, por ocuparse de esta temática tan importante como qué hacer con el dinero, ¿no? Entonces, les agradezco a todos y a todos los participantes y organizadores del evento que compartimos. Bueno, muchas gracias a todos.